Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil y docente de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. La Facultad de Medicina ha estado permanentemente preocupado por desarrollar temas trascendentes mediante el canal universitario, y uno de ellos indudablemente es algo que conmueve no solamente a la población en general, sino a la familia en particular. Es el tema de la mortalidad materna. De hecho, distinguidos amigos, hemos de conversar con nuestro invitado especial. No es lo mismo la muerte de un ciudadano cualquiera boliviano que el de la muerte de una mujer que es madre de familia y núcleo de la familia. La trascendencia cuando se da este evento realmente es importantísimo. Pero de todo ello hemos de hablar con un invitado muy especial. Está con nosotros, enseguida se los presentará, el profesor doctor Alberto de la Galvez Murillo. Él es investigador, tiene una serie de publicaciones, ha pasado 20 prácticamente en esta área de la investigación y es especialista en estudiar especialmente la mortalidad materna. De hecho, algunos años atrás trabaja en el Observatorio de Mortalidad Materna, como miembro titular de este observatorio, de donde es parte la Universidad Mayor de San Andrés. Y por supuesto, este observatorio tiene que ver con el análisis, profundización y mayor investigación de las muertes de las madres y por supuesto también de los niños. Pero no más palabras. Enseguida me voy a permitir presentar al profesor Alberto de la Galvez Murillo, pero permítanme ahora ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado, en el set está nuestro invitado especial, el doctor Alberto de la Galvez Murillo, investigador y miembro del Observatorio de Mortalidad Materna e Infantil. Con él hemos de conversar sobre la mortalidad materna. Pero no más palabras. Doctor Alberto de la Galvez Murillo, qué gusto tenerlo en el set y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, distinguido doctor Mendoza, amigo. Nos conocemos hace tanto tiempo. Un saludo para los televidentes de Canal Universitario, buenos días. Y como ya lo mencionó el doctor Mendoza, vamos a tocar un tema muy sensible, el que tiene que ver con la mortalidad materna, es decir, las mujeres que mueren en el proceso de generar una nueva vida.
Muchas gracias. Pues hablemos del tema, entremos en contexto, distinguidos colegas. Doctor de la G. Murillo, se habla de mortalidad materna cuando se tienen que lamentar las muertes de mujeres que están en periodo de embarazo, de gestación, si ocurren durante el parto y si ocurren en el puerperio, que es este periodo postparto que dura hasta las siguientes 6 semanas, otros dicen 45 días. Si es así, doctor Alberto Laje Murillo, ¿cómo medimos estas muertes acá en el país o en cualquier lugar del orbe? Bueno, hay varias formas para medir la mortalidad materna y calcular los indicadores que se utilizan para comparación internacional. Una de las formas de medirla es a través de los registros habituales, ¿no? Correcto. Los que se generan, por ejemplo, en los servicios de salud, las historias clínicas, los certificados de defunción. Pero como en Bolivia y en varios países del continente, me refiero a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, todavía hay muertes en domicilio, entonces esas muertes no pueden ser registradas mediante estos registros habituales, ¿no? Ni siquiera incluso a través del certificado de defunción, porque la cobertura de este tipo de registro no es del 100%, ¿no? Entonces, en esos casos, los países recurren a una estrategia que se llama vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna, que permite detectar, registrar, investigar y analizar las muertes que ocurren tanto en los servicios de salud como por fuera de los servicios de salud. Esa es la estrategia, si usted quiere, más extendida, especialmente en los países en los que el certificado de defunción no tiene cobertura del 100%. Porque si tuviéramos certificación de mortalidad de todas las muertes, de toda la población, no necesitaríamos hacer vigilancia epidemiológica, simplemente procesar los certificados de defunción. Y otra estrategia importante que se la hace cada cierto tiempo para verificar ciertos datos que nos proporciona los registros habituales son las investigaciones. Y Bolivia, precisamente por la falencia que tiene en acopiar todas las muertes maternas a través de los registros habituales, ha hecho investigación de mortalidad materna desde el año 94 aproximadamente, cuando la primera encuesta de demografía y salud generó los primeros datos. Se ha repetido esa encuesta el año 1998, el 2003 y el 2008. Y también hay otras investigaciones a partir de los censos, el año 2000, datos de mortalidad materna correspondientes al año 2000 y los correspondientes al año 2011. Apelando a estos instrumentos, entonces, doctor, es que se ha logrado lo que conocemos como razón o tasa de mortalidad materna para el país. Usted me corregirá si me equivoco. En la última reunión del observatorio, yo recuerdo que la cifra oficial dada por el Ministerio de Salud era de 160 muertes de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Es verdad? Así es. Ese es el indicador para comparación internacional que se llama razón de mortalidad materna, ¿no? Eso significa que por cada 100.000 niños que nacen vivos, en Bolivia, el año 2011, porque el dato es del año 2011, murieron 160 mujeres. Si en Bolivia tenemos para ese año alrededor de 300.000 o un poco menos de nacidos vivos, 300.000, la cantidad de muertes que se detectó en ese estudio para el año 2011 fueron 538 muertes maternas. Un poquito más. Amigos, fíjense ustedes, para este año, dada que la tasa de natalidad, ¿no?, bruta de natalidad, es un poquito menos que 3 hijos por mujer, somos alrededor de 11 millones, también van a haber como 300.000 nacimientos este año. Y vamos a estimar que también se han de producir alrededor de 480, 500 muertes de las mujeres bolivianas. Pero, profesor de la Galvez,
hay pues una trascendencia social. No basta decir se murieron 500 mujeres este año y qué pena. La trascendencia social tiene que ver con la familia. Así es. Desde nuestra perspectiva, le voy a pedir un comentario. El que fallezca una mujer, madre de familia, supone, por ejemplo, que en promedio deje huérfanos a un número equivalente a lo mejor a más o menos 700 niños en el año. Y así sumando cada año. O a lo mejor, siendo el núcleo de la familia, la mujer, prácticamente la disgregación de una familia. Ni qué decir de la atención a los hijos, etc. Esa trascendencia social está debidamente difundida en el medio. Hay varias investigaciones al respecto, no solamente estas que hemos mencionado, que son investigaciones de base poblacional y que generan indicadores que permiten a Bolivia compararse con lo que está pasando con otros países y además ver en qué medida estamos cumpliendo compromisos internacionales, ¿no? Varias de esas investigaciones ya han establecido qué es lo que pasa en un hogar en el que desaparece la madre, en la mayor parte de los hogares, ¿no? Por lo general hay alrededor de unos 3 hijos menores de 10 años que quedan huérfanos de madre. En muchos de esos hogares el padre migra rápidamente porque muchas de las muertes se dan en municipios que están por fuera de los municipios que son capital de departamento. Entonces el padre migra buscando trabajo, ¿no es cierto? Entonces esos niños automáticamente quedan huérfanos de padre, ¿no? Porque prácticamente han perdido también al padre. Muchos de esos padres no retornan, sino que cuando uno hace investigaciones y profundiza la información, los encuentra ya habiendo conformado otra familia, con otra esposa, con otros hijos. Entonces, en última instancia, esos niños empiezan como huérfanos de madre y acaban también como huérfanos de padre. Y muchos de estos niños pequeños, ¿dónde van a parar? ¿Quién es la persona o el grupo familiar que los acoge? En muchos casos, estos niños quedan solos a cargo de una hermana mayor que también está creciendo. De repente es una niña de 12, 13, 14 años que se hace cargo de sus hermanas, o en otros casos van a parar al hogar de la abuela por el lado materno, que es la que recoge a estos niños para poder criarlos, ¿no? Y muchos de estos niños además tienen menos posibilidades de sobrevivir hasta los 5 años que los niños que han nacido en hogares con padre y madre que están vivos, ¿no? Entonces estos niños que quedan huérfanos mueren también en un porcentaje muy importante a la primera semana de vida, al primer mes de vida y en el primer año de vida y también hasta sus 5 años de vida. Amigos, el doctor Alberto Laje Murillo nos ha dado apenas una pincelada de toda la trascendencia familiar y social que conlleva la muerte de una mujer. Una mujer, obviamente, durante el periodo de embarazo, reitero, del parto o del puerperio, que es el periodo después del parto, que más o menos dura 6 semanas o 45 días para otros. Doctor Alberto Laje Murillo, seguramente vamos a hablar también de prevención más adelante, pero las muertes pueden ser directamente relacionadas con eventos que ocurran en el embarazo, parto, puerperio, pero también pueden ser por suicidio, por ejemplo, o por feminicidios, que ahora, fíjese usted, en lo que va del año, al menos dos mujeres están siendo muertas por semana en el territorio nacional. Entonces, esto está afectando, por supuesto, dramáticamente a la familia. Se divide entonces el tipo de muerte materna para su estudio de alguna manera, ¿verdad? Claro, en realidad hay una norma internacional que sirve para, las normas internacionales sirven para que los países puedan compararse con los mismos parámetros, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud ha generado un documento el año 2012 en el que recomienda cómo se deben agrupar las muertes maternas, ¿no? Y hay 9 grupos de muerte, empezando por el aborto, lo que es la hipertensión durante el embarazo, las hemorragias, las infecciones, etc.
y también incluyendo a lo que son los homicidios, ¿no es cierto?, en este caso los feminicidios, y los accidentes también. Las muertes por accidentes automovilísticos o accidentes de otro tipo, como pueden ser caídas, etc., ¿no? Entonces, estos 9 grupos son los que aportan a la mortalidad materna, al conjunto como cifra absoluta y también como indicador. Pero, por ejemplo, esta cifra que mencionamos hace un momento de 160 muertes por 100.000 nacidos vivos, solamente está agrupando a los 7 primeros grupos de los 9 que hay para poder organizar todo el proceso de presentación de las estadísticas. Son lo que se llama las muertes obstétricas directas y las muertes obstétricas indirectas. El suicidio es considerado ahora, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, como parte de las muertes maternas directas. Correcto. ¿No? Porque es muy probable, hasta que no se demuestre lo contrario en cada caso, que ese suicidio puede estar vinculado al embarazo y que la mujer pudiera haber estado atravesando una etapa de desajuste mental, ¿no es cierto?, previo o posterior al nacimiento del niño. Correcto. Entonces, amigos, para que esté muy claro, las muertes directas tienen que ver, de alguna manera, con la condición de embarazada o en mujeres que están haciendo su parto o después, pero como complicación directa de estos procesos. Se suman algunos más, desde luego. En cambio, hay otras que, por ejemplo, accidentes de tránsito, que son indirectas y que, claro, no forman, en nuestro caso, parte de la estadística, pero engloban también a estas muertes en su momento, si es que la mujer estaba en alguno de estos 3 periodos. Está claro, doctor Alberto Laje Murillo, que a lo mejor tienen muchísimo más peso las primeras 4 que de alguna forma las señaló, ¿verdad? Claro. O sea, las muertes por hemorragia, por infección, por hipertensión, le llamaremos síndromes hipertensivos en embarazo, preeclampsia, eclampsia y aborto, más o menos en ese orden. Claro, ahora hay diferencias por departamento también, ¿no? En el año 2000, cuando se hizo el primer estudio por censal, ¿no es cierto?, las características de la mortalidad tenían ciertas semejanzas entre departamentos para el año 2000. Pero luego de 11 años, el segundo estudio se hizo con datos del censo 2012, con muertes referidas al año 2011, y hay bastantes diferencias entre departamentos, ¿no? Entonces, en unos priman ciertas cosas, en otros priman otras cosas. De ahí que, por ejemplo, el observatorio considera que las políticas deberían ser departamentales, si bien el Ministerio de Salud puede emitir un plan, digamos, de lucha contra la muerte materna que tenga lineamientos generales. Correcto. En cada gobernación tendrían que tomar esos lineamientos generales, pero introducir además en ese plan, ya que sería programa departamental, todas las características que tiene la mortalidad materna como problema en cada uno de los departamentos, ¿no? Así es, amigos, imagínense ustedes, el doctor Alberto Laje nos ilustrará, pensábamos, o era una realidad hace 20 años probablemente, que la razón de mortalidad departamental en La Paz era la menor respecto del resto del territorio. Hoy, definitivamente, esto no es así. El doctor Alberto Laje Murillo le voy a pedir que nos ilustre más o menos cuál es el orden, y tiene que ver, por supuesto, con las condiciones de vida, con el desarrollo humano, que incluye, desde luego, el acceso a la salud, servicios y educación y otros, pero definitivamente el Departamento de La Paz ya no ocupa aquel lugar que parecía que era el mejor de entre estos datos estadísticos. También hay que diferenciar lo que acontece en el área urbana y en el área periurbana. Doctor Alberto Laje Murillo, ¿cómo es la mortalidad diferenciada entre los departamentos? ¿Dónde está La Paz? Para no abundar en mucho detalle. Bueno, La Paz, junto con Cochabamba, son los únicos 2 departamentos que han incrementado su indicador desde el 2000, para el 2011, ¿no? Los 2 departamentos han aumentado lo que es la razón de mortalidad materna. La Paz un poquito, no tengo las cifras exactas en la cabeza, pero creo que es 280, 285, algo por ahí. Y Cochabamba, que fue mucho peor, incrementó su razón de mortalidad materna aproximadamente en 35%.
Los otros departamentos han mostrado reducciones de la mortalidad entre el año 2000 y el año 2011. Por ejemplo, Santa Cruz, Tarija, Tarija, Oruro, Chuquisaca, todo el resto pagando, todo el resto, los otros 7 han disminuido su mortalidad. Y nosotros aumentamos. Sí. Bueno, esta es la realidad que ya podría decirnos que es un dato que debemos reflexionar, porque el tema de la mortalidad materna no solamente tiene que ver con la muerte en sí misma de la persona afectada, sino tiene que ver con la familia, tiene que ver con la educación, tiene que ver, por lo tanto, con la sociedad y con el Estado. Pero hemos de seguir hablando del tema después de este corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Alberto Laje Murillo sobre un tema muy importante y preocupante para el país, el de la mortalidad materna. Doctor Alberto de la G. Murillo, ya tuvimos que recibir la información de que en el Departamento de La Paz las cifras de mortalidad materna se han incrementado, igual que en el departamento de Cochabamba. En los otros departamentos ha habido una disminución. Sin embargo, doctor, variará esto por municipios. Me refiero a que una es la realidad del municipio de La Paz y otras son las realidades de los otros municipios, especialmente del área rural, que es lo que a lo mejor aumenta estas cifras de mortalidad que ha señalado. Claro, la mortalidad es diferencial definitivamente, porque la mortalidad materna, como el resto de las mortalidades, tiene que ver con el desarrollo social de cada contexto, ¿no? Y con las condiciones de vida que tiene cada población, cada familia, cada colectividad, ¿no? Mientras mejor desarrollado esté el contexto, hay mejores condiciones de vida, las instituciones se desarrollan mejor y por tanto las personas tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Entonces, en el caso del municipio de La Paz, que comparativamente con cualquier otro municipio es el que más recursos de salud concentra, su indicador de mortalidad materna, junto con el de Santa Cruz de la Sierra, ¿no es cierto?, que es el municipio capitalino, es la más baja, ¿no es cierto?, está en alrededor de 50 más o menos por 100.000 nacidos vivos, frente a La Paz, que como departamento que tiene 280, ¿no? Entonces, esa brecha obviamente está aportada por el Alto, por una parte, a pesar de estar tan cerquita, ¿no es cierto?, el Alto tiene una razón de mortalidad materna muy alta,
tanta como los municipios rurales, y el resto de los municipios rurales del Departamento de La Paz, que son en realidad los que están determinando que La Paz no solamente tenga una razón de mortalidad materna de las más altas en comparación con los otros departamentos, sino que además su razón se haya incrementado entre el 2000 y el 2011. ¿No? Entonces, hay definitivamente una diferencia entre lo que podríamos llamar municipios capitalinos y los que están cerca de las capitales y el resto de los municipios que están alejados de todas esas posibilidades que le ofrece, entre otras cosas, la infraestructura de salud, aunque ya conversábamos extracámara, la mortalidad materna es un problema del desarrollo, ¿no es cierto? No solamente le corresponde al Ministerio de Salud, a las gobernaciones, a las alcaldías, a los médicos enfrentarla, sino a toda la colectividad, porque cada colectividad organiza lo que hoy se conoce como una red de cuidado a la salud materna, que empieza en el hogar. ¿No es cierto? Si yo tengo a mi esposa, a mi hija embarazada, los primeros que la cuidan son los familiares, ¿no es cierto? Después serán las enfermeras, los médicos, etcétera, pero todos debemos contribuir a esa red de cuidado de la salud materna. Usted acaba de dar un mensaje sumamente importante, doctor Roberto Laje Murillo. Hoy leía en un órgano de circulación nacional, en un órgano de prensa, donde en algún acto protocolar, me imagino, se señalaba por parte de la autoridad que el problema del cáncer estaba resuelto porque se contarían a breve plazo con equipos para tratar el cáncer, etc. Realmente es lo que usted acaba de decir. Para comenzar, hay una inmensidad de casos que no se curan, cuando el cáncer efectivamente no ha sido controlado oportunamente. Nos olvidamos del origen de la situación. En todo caso, todas las medidas preventivas podrían llevarnos a evitar lamentar muertes, por ejemplo, por cáncer, en este caso, mortalidad de mujeres. Por eso, creo que es muy importante también decirle a la gente que, habiendo esta diferencia, las causas que matan a las mujeres en el país no han variado sustancialmente, por lo menos en los últimos 30 años. No. Nosotros sabemos que se mueren por hemorragia, usted nos dirá más ampliamente por qué esto ocurre, por infecciones, por preeclampsia, por aborto. Estas probablemente son las causas más importantes. De hecho, controlables casi absolutamente 3 de estas 4, a lo mejor en parte una cuarta. Doctor de Laje Murillo, este es un mensaje muy fuerte para definir una política nacional. 30 años no ha variado la causa. Fíjese, hago comparación con el tema del cáncer cervicuterino. En países vecinos, Chile, para decir algo, hace 30 años también más o menos tenían muerte por cáncer en la mujer, primero cervicuterino, mama, etc. Hoy ha salido de la 10ª causa de muerte prácticamente del cáncer de cervix. Esto simplemente para ilustrar, pero vamos, nos dirá usted, es que las condiciones no han variado mucho, a lo mejor el acceso de salud no está adecuado, hay una cultura que nos impide, a lo mejor influyen otros factores como el económico, a lo mejor la falta de información son importantes, hemos de analizarlos enseguida, pero la gente se muere por hemorragia en primer lugar. Así es. Esa es la primera causa de muerte en general, ¿no es cierto? En general. Tomando en cuenta muertes en domicilio y en servicios de salud, es la hemorragia. El problema con la hemorragia es que la mayor parte de esas mujeres no se mueren en servicios, claro, se mueren en domicilio, ¿no? De cada 10 muertes maternas por hemorragia, alrededor de 2 mueren en servicio y 8 mueren en domicilio. Entonces, esto plantea un problema de intervención, porque significa mujeres que están sangrando en su casa y que están siendo atendidas ¿por quién? Por un familiar o de repente por una partera que no saben manejar este proceso, porque otra característica muy negativa de la hemorragia, y usted lo sabe bien, doctor, es que mata muy rápido. Así es. 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas máximo, esa mujer muere. A comparación de las afecciones hipertensivas como la eclampsia, que pueden darle a uno entre 24 y 48 horas para que esa mujer llegue al servicio. De hecho,
en servicios de salud la primera causa de muerte es la eclampsia. Así es. Porque es más difícil de manejar que una hemorragia, aunque nos da más tiempo para poder, digamos, salvarle la vida a la mujer, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de dificultades que implica políticas y estrategias de salud en cada lugar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esas hemorragias? Porque si la hemorragia es la mayor, más o menos un 40% de la mortalidad materna, pero se están muriendo en domicilio. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planteamos como ministerio? ¿Qué planteamos como universidad? ¿Qué planteamos como gobierno departamental, como gobierno municipal para resolver esos problemas? Y no solamente trasladar a esas mujeres, porque de repente no hay tiempo para que lleguen a un servicio de salud. Pero ¿qué va a pasar con las personas que las están atendiendo? ¿Les vamos a dotar de conocimientos y tecnología a las parteras, etcétera, para que se resuelva? Son decisiones que se necesitan tomar si queremos abatir la mortalidad materna por hemorragia, que es un porcentaje muy importante. De acuerdo, doctor. Fíjense, amigos, las causas de mortalidad por hemorragia están dadas, en primer lugar, por la hipotonía o hipodinamia después del parto. Es decir, el útero no se contrae adecuadamente para evitar la hemorragia, para hacer hemostasia, decimos los médicos, de tal manera que esto de la hemorragia no ocurra. Cuando falla el útero en esta capacidad contráctil, la mujer va a perder mucha sangre. La segunda causa es que se queden restos de placenta adheridos al útero y mientras están allí y no se los retira también provoca hemorragia. Una tercera causa es el de lesiones que se producen en el canal del parto, que también pueden eventualmente ser hemorragias masivas. Pero como ha planteado el profesor Alberto de la Gálvez Murillo, ¿qué debe hacerse sabiendo que esto acontece para que las mujeres no se mueran por hemorragia? Yo planteo algo, doctor Alberto Lagé, lo hemos planteado hace muchos años. El parto debiera ser institucional. Claro. No sé qué opina usted. Obviamente. Para el 2011, que es cuando tenemos esta última evidencia, ¿no es cierto?, completa si se quiere, aunque seguramente hay algún subregistro. En todos los países se ha demostrado que siempre hay subregistro de muertes maternas, pero es la última que tenemos y a pesar de ser del 2011 es muy ilustrativa. Para el 2011 probablemente la cobertura de parto en servicios era de alrededor de 80%, ¿no?, y 20% en domicilio. Sin embargo, para ese mismo año, casi la mitad de las muertes maternas ocurrían en domicilio. Esto significa que esas mujeres en emergencia obstétrica que están muriendo en domicilio no han tenido la oportunidad de llegar al servicio de salud para que se les pueda salvar la vida. Y evidentemente, el lograr que los partos se atiendan en un 100% en servicio de salud es una de las estrategias que necesitamos mejorar, porque si bien hay varios estímulos, el bono Juana Zurduy, el subsidio prenatal, etcétera, el seguro integral de salud, todas esas cosas, pero todavía a estas alturas, 2018, por lo menos entre un 10 y un 15% de mujeres están dando a luz todavía en domicilio, y sabemos que dar a luz en domicilio implica por lo menos entre 3 y 4 veces más posibilidades de morir si se tiene una emergencia obstétrica. Correcto. En todo caso, yo conversaba con el profesor de la Gálvez Murillo y le decía que en el ENSA del 2008 cerca de 30% de las mujeres tenían parto en domicilio. Para este último alrededor de 20%, no importan las cifras. El tema es que hay un porcentaje importante de mujeres que no acuden al servicio de salud y por ello mismo sufren a veces, infortunadamente, de estas contingencias que las puede llevar a la muerte. Por lo tanto, el mensaje primero es, si se atiende el parto institucionalmente en el servicio de salud, no importa el nivel que sea, las probabilidades de reducir la mortalidad materna son enormes. Fíjese usted lo que les enseño a los alumnos desde mucho más de 20 años. En Chile, en la peor época, en mi concepto, la pinochetista, por la connotación de la dictadura, y en el otro lado, en Cuba, la mortalidad materna disminuyó dramáticamente porque en el primer caso 98% tenían
de atención de parto institucional y en el otro caso 99. Es decir, no era un tema ideológico, simple y llanamente, era un tema de decisión política que tenía que ver con la salud del país. Amigos, creo que esto hay que tomar en cuenta. Por otro lado, la gente debe saber que ahora en el seguro de salud que atiende a las mujeres, en el SIS, este tipo de atenciones no tiene costo, ¿no es cierto? Es gratis. Y a lo mejor la gente no sabe, y yo me temo que no sabe, porque nos preocupamos mucho de difundir toda clase de propaganda, menos de hablar de esto que sí va a ser útil para nuestras mujeres. De hecho, doctor de la G. Murillo, estas contingencias, la hipotonía, la retención de restos, de desgarros, solo se pueden resolver en servicio, ¿verdad? Claro, evidentemente. Ahora, es cierto que estas mujeres que no llegan, no es porque no quieran, ¿no? De acuerdo. Las investigaciones ya nos muestran que esas muertes no están ocurriendo precisamente en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz, aunque hay muertes en esas localidades, especialmente que vienen de otros municipios. La mayor parte de las muertes maternas ocurren en municipios alejados, en los cuales las condiciones de transporte, la cercanía de los servicios, inclusive la misma capacidad de los servicios para poder responder a una emergencia, no son las mejores, ¿no? Por eso yo hablaba de que se necesita desarrollar en el país esta red de cuidado materno en la que todo el mundo participa. Todo embarazo está expuesto a riesgo, porque nadie sabe quién va a sangrar, nadie sabe qué mujer va a hacer una infección, de repente un aborto espontáneo, nadie sabe qué mujer va a sufrir una hipertensión inducida por el embarazo. No se puede prevenir, no se puede, digamos, anticipar. Esto sería ideal que pudiéramos anticipar, pero como no podemos anticiparlo, ante un embarazo todos tenemos que estar, digamos, pendientes de cualquier anormalidad que pueda surgir en la embarazada para generar inmediatamente los mecanismos de traslado. En las ciudades es más fácil, pero en el campo tienen que organizarse las comunidades, ¿no es cierto?, para resolver rápidamente esa emergencia obstétrica y llevar a la mujer al servicio que tenga la capacidad para resolver el problema. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Ninguna contradicción. Amigos, lo que estamos señalando básicamente es que se ha identificado la causa primera de muerte materna. Hemos dicho que el parto institucional pudiera ser la mejor medida, pero eso conlleva las otras medidas que el profesor de la G. Murillo nos acaba de señalar. Primero, tiene que haber un básico, un mínimo de educación. En segunda instancia, tiene por supuesto que haber un compromiso familiar. No es posible que crean que la mujer se embarazó y ella es responsable absolutamente de todo. Hay que cuidar a la mujer embarazada. La tercera cosa que señaló muy bien y coincido es que cualquier embarazo de por sí es de riesgo, porque en cualquier momento de él puede acontecer una contingencia. Y finalmente, por supuesto, la accesibilidad al servicio es algo que debe comprometer al gobierno municipal, local, regional, en fin, de tal manera que todos podamos gozar de este derecho humano de recibir una atención en salud y en este caso un embarazo adecuadamente. Porque estos problemas que complican al parto por hemorragia o con hemorragia solo se resuelven en el servicio. No se pueden resolver de otra manera, de tal manera que el mensaje está claro. La segunda causa, doctor, es la infección, y de ello hemos de hablar enseguida. Por favor, permítanme ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Alberto Laje Murillo sobre la mortalidad materna. Habíamos señalado que la primera causa indudablemente es por hemorragia y otras causas también importantes son las provocadas por infección, por aborto y por preeclampsia o este síndrome hipertensivo que afecta a la mujer embarazada. Doctor de Laje Murillo, hablemos de las infecciones y luego del aborto para darle el contexto que debe tener, además, como información, nuestra teleaudiencia. Gracias, doctor. Bueno, la segunda causa son las infecciones. Repito que varía mucho entre departamentos, ¿no? ¿Cuál es la causa que pesa más y cómo se van ordenando estos 9 grupos de causas? Pero de manera global, las infecciones son la segunda causa, luego viene la infecciones puerperales. Infecciones, además hay infecciones durante el embarazo, pero son mucho menos. La más importante es lo que se llama el sobreparto, mucha gente conoce como sobreparto, que es en realidad la fiebre puerperal o infección puerperal, ¿no? Y el aborto, que queda en cuarto lugar y que se ha reducido en relación con el año 2000, ocupaba el tercer lugar, ahora ocupa en realidad el quinto lugar, ¿no? Correcto. Otra cosa que es importante pero mencionar, de esas 4 primeras causas que ha mencionado usted, aborto, hemorragias, hipertensión e infecciones, los servicios de salud y obviamente los médicos, el personal médico, tiene toda la tecnología necesaria, porque tampoco es una gran tecnología, ¿no es cierto? Tenemos los medicamentos, instrumentos, capacidad técnica apropiada para hacerlo. De hecho, muchas de las mujeres que llegan casi muertas a los servicios, ya sea por aborto, por hemorragia, etcétera, son salvadas. Y mucha de esa información, lamentablemente, no se conoce, porque comentábamos también extracámara, que una de las investigaciones que nos está faltando es la investigación clínica a cargo de los médicos que trabajan en los servicios, ¿no? No pueden haber investigaciones externas de gente que vaya a meterse a los servicios. Tienen que ser los clínicos los que muestren cómo están trabajando. Y hay muchas mujeres que se salvan y eso prácticamente no se sabe en cifras, ¿no? Así es. Entonces, de las infecciones, hay la tecnología, son básicamente el diagnóstico oportuno, los antibióticos, y todos los fluidos que se necesitan para reponer la deshidratación, etcétera. La que más pesa es la fiebre puerperal y generalmente también ocurren, la mayor parte de las muertes son en domicilio, porque son partos atendidos en condiciones poco higiénicas, de repente se manipula en el canal del parto sin guantes, con las manos sucias, etcétera. Entonces esto es lo que puede desencadenar la fiebre puerperal, ¿no? Que como digo es la más importante. De cada 8 muertes por infección, de cada 10 muertes, 8 son por fiebre puerperal y la gran mayoría de esas ocurren en domicilio por un parto atendido en malas condiciones higiénicas. También el tema de la hipertensión es un tema que se lo puede detectar durante el control prenatal. Exactamente. Y si precoz y oportunamente se interna al paciente, se puede llevar a buen fin el embarazo y por supuesto al recién nacido, ¿verdad? No se puede prevenir la hipertensión inducida por el embarazo porque no sabemos qué mujer va a ser una hipertensión. Correcto. Lo que se puede prevenir es la eclampsia a través de lo que usted menciona. Exacto. Con un buen control prenatal yo detecto a tiempo esa hipertensión y evito que la mujer llegue a convulsionar, ¿no? Entonces, hay también la tecnología, los medicamentos, etcétera, para manejar esto. Lamentablemente muchas de las mujeres llegan en muy malas condiciones, entonces ya no existe, digamos, el tiempo suficiente como para salvarles la vida. Amigos, creo que el doctor Alberto Laje Murillo fue absolutamente claro. Por eso, al experto le hemos de pedir, por favor, que de una forma didáctica y resumida nos diga ¿qué consejos entonces le podemos dar a nuestro público televidente? Fundamentalmente porque en estos casos la prevención y la atención oportuna parecen que pueden ser muy efectivos para reducir la mortalidad materna. Claro. El primer concepto que debe quedar claro, que es un concepto educativo y práctico, ya lo habíamos mencionado, es que todo embarazo está expuesto a riesgo. Por tanto, cualquier embarazada que yo tenga en la casa, mi hija, mi esposa, quien sea, la familia tiene que estar atenta para
contribuir a la estructuración de eso que hemos llamado esa red de cuidado a la salud materna que empieza en la familia. Se extiende en la colectividad, en los amigos, en los parientes y llega finalmente a los establecimientos de salud. Entonces, es importante la llegada a los servicios porque es ahí donde se resuelve la emergencia, no es en otra parte. En esta parte el sistema de salud y los médicos especialmente tienen un trabajo muy importante, pero necesitamos facilitarles su trabajo, permitiendo que cuando una mujer esté en emergencia llegue lo más rápido posible al servicio y no llegue tarde y acabe muriéndose en el servicio y se diga que de repente que no se le ha atendido bien o oportunamente. Necesitamos hacer crecer y fortalecer esta red de cuidado materno. Por tanto, hay que asistir a la consulta prenatal. Las normas del Ministerio de Salud dicen que hay que acudir antes del 5º mes de embarazo para por lo menos tener 4 consultas prenatales y el embarazo es normal. Si hay ciertas complicaciones, se harán más consultas. Todo este trabajo, estas prestaciones, recursos, medicamentos, etcétera, son gratuitos. El Seguro Integral de Salud los cubre absolutamente. Entonces, es importante que las familias conozcan de la existencia de este seguro, que en realidad tiene toda una historia de hace más de 20 años, ¿no es cierto?, de atención gratuita a las embarazadas y a los niños menores de 5 años. Entonces tenemos que aprovechar que en los servicios tenemos estos recursos. Yo cuando hacía mi residencia médica, junto con Gustavo, con el doctor Mendoza, teníamos que extender recetas, ¿no es cierto?, para que el esposo salga a las 2 de la mañana a comprar todo lo que se necesitaba. Cuando se necesitaba sangre había que extender el brazo nosotros para donar sangre. Hoy todo eso es gratuito, todo eso está disponible y la familia no tiene necesidad de gastar nada en absoluto. Entonces hay que darle importancia a la salud de las mujeres embarazadas, ya lo mencionó el doctor Mendoza, tenemos que cuidar a nuestras embarazadas para que de esa manera, si es que atravesaran una emergencia obstétrica, lleguen oportunamente a un servicio de salud capacitado, con el personal y los recursos necesarios para que su vida pueda ser salvada. Amigos, yo creo que el mensaje es absolutamente claro. Es posible abatir a la mortalidad materna. Definitivamente hay niveles de responsabilidad. Lo que nosotros podemos hacer comprometidamente es, al margen de conversar con ustedes a través de las cámaras, es preocuparnos de la familia cuidando a la embarazada. Cualquier mujer con embarazo es susceptible de sufrir una contingencia y para ello debemos estar preparados. No tenemos ninguna duda de que la atención institucional pudiera reducir dramáticamente este flagelo. Amigos, les agradecemos muchísimo por su atención. Creemos que este tema ha llegado con claridad a vuestros hogares y al doctor Alberto Laje Murillo solo nos queda agradecerle por su amabilidad, comprometiéndole para una nueva ocasión para conversar de otro tema tan importante como este. Gracias, doctor Mendoza. Gracias por la invitación y para todos ustedes muy buenos días. Amigos, permítanme ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes han de poder observar cómo problemas que afectan a la humanidad, como son la diabetes tipo 2 y la obesidad, este momento están siendo tratados por nuevos experimentos, por terapia génica, que definitivamente parece que en ratones resuelve este problema. Vamos a ver estos avances de la ciencia en esta nota, por favor. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en desarrollar aproximaciones de terapia génica para intentar contrarrestar la diabetes y en especial en el estudio que se presenta hoy es la diabetes tipo 2, que es la mayoritaria, la que afecta a mayor número de pacientes a nivel mundial, es decir, alrededor de más del 90% de los pacientes de diabetes son diabéticos tipo 2. Entonces nosotros estábamos buscando una terapia que pudiera contrarrestar todos los efectos indeseables y las alteraciones metabólicas de esta enfermedad y para ello lo que hemos utilizado, después de analizar muchos otros factores,
hemos analizado el efecto de la sobreexpresión en diferentes tejidos. Hemos demostrado que esta terapia es efectiva manipulando o el hígado o el músculo esquelético o el tejido adiposo. En todos los casos lo que intentábamos era conseguir incrementar los niveles circulantes de un factor que es el Fibroblast Growth Factor 21, el IGF-21, que tiene un papel muy importante regulando el metabolismo de carbohidratos. Entonces lo que hemos visto es que en animales que ya eran obesos, tanto si nosotros los sometíamos a una dieta alta en lípidos ya durante varios meses, luego los tratábamos y los manteníamos con esta dieta, los animales no solo disminuían el peso, sino que disminuía el acúmulo de grasa en el tejido adiposo y también en el hígado, todo lo que se conoce con el hígado graso. Contrarrestábamos pues esta esteatosis en el hígado, la inflamación y también la fibrosis hepática, y todo esto llevaba pues a que el animal dejaban de ser resistentes a la insulina y se volvían más sensibles a la insulina. Es decir, que contrarrestábamos no solo la obesidad, sino también la resistencia a la insulina, que es el desencadenante de la diabetes tipo 2. Esto lo veíamos en animales alimentados en dieta alta en lípidos, y también en animales que son genéticamente obesos y resistentes a la enfermedad, a la insulina, y que dan lugar a la enfermedad de diabetes tipo 2, como son los ratones OBOB. En este caso también conseguimos normalizar el peso en estos animales y normalizábamos también la tolerancia a la glucosa, incrementábamos la sensibilidad a la insulina. Los animales perdían mucho peso. Y bueno, en fin, tratando pues que la hormona se produzca a nivel del hígado a través de estos otros tejidos, conseguíamos siempre el mismo resultado. Y yo lo que creo, otro punto muy importante, es que el seguimiento de los animales tratados se ha hecho durante más de un año, es decir, los animales ya tenían 18 meses de edad cuando se sacrificaron y en ningún caso se observó ningún efecto adverso. Siempre pues se mantenía el peso al peso que tenían cuando tienen un animal sano, que no ha engordado. Pero además, para nivel de seguridad, pensábamos que era muy importante determinar qué pasaba con este factor si se administraba un animal sano, alimentado en una dieta estándar de laboratorio, y vimos que en animales que los tratábamos cuando eran adultos jóvenes, tenían 2-3 meses de edad, y les hicimos un seguimiento de más de un año, se ve que los animales que no se tratan con estos vectores que llevan este factor, pues aumentaban el peso, que es lo que ocurre cuando nos hacemos mayores, ¿no? Que aumentamos el peso y nos volvemos más resistentes a la insulina. En cambio, los animales tratados se mantuvieron con el peso que tenían cuando se inició el estudio, es decir, que no incrementaban el peso ni desarrollaban las enfermedades, o vamos a decir, las alteraciones que se dan con la edad. Es decir, que tenían lo que se denomina en inglés un healthy aging, un envejecimiento pues sano, es decir, que los animales, de alguna manera, esto podría ser también un tratamiento o podría influir una mejora en todos los procesos de envejecimiento. Ahora el paso siguiente es ya empezar a aplicar esta aproximación, varias de ellas, probablemente la que manipulamos el músculo y el tejido adiposo, se aplicarán en animales más grandes, y de aquí ya, si también funciona igual de bien como hemos visto en los ratones, ya pasaríamos a intentar conseguir pues, que las agencias reguladoras nos permitieran aplicarlo esto en humanos. Amigos, esto fue todo por hoy. Queremos recordarles que cada uno de nuestros programas son emitidos los días sábados y domingos de 8 a 9 y que cualquiera de estos programas pueden encontrarlos en YouTube. A pie de pantalla normalmente tienen la dirección del WhatsApp y de Facebook, donde pueden sugerirnos algún tema en particular o realizar alguna consulta que con mucho gusto absolveremos. Esperamos sinceramente que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga. Buenos días.